salmo que les quiero compartir es mi favorito, es el Salmo 23. ¿Cuántos de los que están aquí se saben de memoria el Salmo 23? Levanten su mano si alguien se sabe de memoria. ¿Verdad? Está precioso ese salmo. Uno puede orar con ese salmo en el día, en las noches. ¿Verdad? Yo me lo sé de memoria porque lo guardo, lo atesoro en las tablas de mi corazón. Y es mi favorito. Entonces, si me dijo el pastor, ¿quieres compartir un salmo? Mi favorito, ¿verdad? El que me gusta más. Y el Salmo 23 dice así: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma y me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, y aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungen mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Verdad? Está hermoso ese salmo, y es el que les quiero hablar en esta hora. ¿Verdad? Que tengan su oído atento para lo que Dios quiere hablarnos. ¿Okay? Y vamos a dar la definición de lo que es un pastor, ¿verdad? Porque este salmo se refiere al pastor, ¿verdad? Y a la oveja. Este salmo fue escrito por el rey David, ¿verdad? En su juventud, él fue un pastor de ovejas. Entonces, cuando uno viene a compartir la palabra, uno trata de expresar lo que ya caminó, porque es más fácil que hables de algo que ya atravesaste. Así el rey David hizo una oración en el salmo a Dios como siendo una oveja, conociendo muy bien el trabajo de un pastor, ¿verdad? Y a todos nos enseña que debemos de ser ovejas y que nuestro pastor es nuestro Padre Celestial, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ser ovejas? Porque hay ovejas y hay cabritos, ¿verdad? Entonces, Dios nos da la oportunidad de elegir qué queremos ser. Él no te hace a fuerzas que seas una oveja si tú no quieres. Él te deja elegir. Nos da libre albedrío para elegir qué queremos ser, ¿verdad? Entonces, una de las características de ser pastor es que cuida a las ovejas, ¿verdad? Las cuida, está al pendiente de ellas. Les da protección, las guía por lugares seguros, las alimenta con comida fresca, las conoce a cada una de ellas, las sana si están heridas y las salva cuando hay peligro. Entonces, pónganse a pensar que eso es lo que hace nuestro Padre Celestial con nosotros, ¿verdad? Nuestro pastor nos alimenta, nos da palabra nueva, palabra fresca. Cuando venimos a la iglesia somos alimentados de la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a ver las características de una oveja. La mayoría de los animales, de algún modo, cuentan con una defensa, pero la oveja no. La oveja no tiene un modo de defensa. La oveja no posee unos colmillos o grandes dentaduras para defenderse de sus depredadores, ¿verdad? Ella depende completamente del pastor. No posee unas garras para si alguien se le acerca, arrancarle pedazos de carne, que eso es lo que hacen los que tienen grandes garras, ¿verdad? No tienen habilidades de lucha o de defensa. No tienen ni siquiera un sonido de rugir para espantar a los depredadores, ¿verdad? La oveja es me. O sea, te da ternura eso, ¿verdad? Me. Es que soy una oveja, yo sé cómo le hace una oveja. Pero entonces, si viene un depredador y la oveja le sale con eso, ¿verdad? Es como para darse risa, ¿no? Entonces, ni siquiera tiene un gran rugido. Entonces, es muy vulnerable. La oveja es muy vulnerable. No se alimenta de cualquier cosa, solamente de pasto,
fresco, de hierba verde. Conoce la voz de su pastor. Y es una presa fácil para los depredadores, ¿verdad? Dijimos eso. Pero la oveja conoce la voz de su pastor. A veces decimos, es que Dios me habló. Y a veces lo que Dios te habla no va de acuerdo a la voluntad de Dios o a lo que dice su palabra. Eso quiere decir que no conoces la voz de tu pastor, ¿verdad? Entonces tenemos que identificarnos si realmente estamos siendo una oveja, ¿verdad? El cabrito, pues es un animal rebelde sin causa, ¿verdad? No le gusta ser guiado por nadie. Es alocado, quiere hacer lo que él quiera. Quiere andar donde quiera sin que lo guíen. No quiere que dirijan sus pasos. Él se alimenta hasta de basura. Imagínense. De lo que caiga nomás para llenar la panza. ¿Verdad? O sea, no es selectivo como la oveja que nomás le gusta el pastito verde, que esté fresco. Ella lo que caiga es bueno. ¿Verdad? Ella sí tiene modo de defensa porque tiene sus cuernos y siempre se agarran peleando con los cuernos, ¿no? Entonces, tiene mucha más para defenderse, pero es muy torpe porque no se deja guiar, ¿verdad? Entonces, nosotros elegimos qué queremos ser. No es pedrada para nadie, que quede claro. Vamos a examinar el Salmo 23 y vamos a ver el primer versículo. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y el punto número 1 que tengo ahí es, Jehová es. ¿Quién es Jehová? O ¿quién es el Señor? También en nuestras traducciones dice, el Señor es mi pastor, ¿verdad? ¿Quién es? Pues es nuestro Padre Celestial. El creador de todo, el todopoderoso, el que nos formó, el que conoce cada detalle de nosotros. El que todo lo puede, en el que para Él no hay nada imposible. Ese que nos vio desde antes que saliéramos a la luz. Dice que sus ojos vieron nuestro embrión en gestación. Nadie nos había conocido, pero Él ya nos había visto. Ya tenía diseñados nuestros días sin que ninguno de ellos existiera. Fíjense, casi nada, ¿verdad? ¿Quién es? Él es, ¿verdad? Él conoce cada detalle de nosotros porque tiene contados aún nuestros cabellos. Y si tiene contado todo este pelaje, imagínense, de cada uno de ustedes, de cada uno de la humanidad, Él tiene control de todo. No se le escapa nada a Él. Él sabe tu sentir, tus pensamientos, sabe lo que quieres decir antes de que lo pienses. Entonces Él es todopoderoso. Él es omnisciente, omnipresente. En todas partes está. No hay lugar donde nos podamos esconder de Él. No hay nada oculto que Él no sepa, ¿verdad? Entonces Él es Jehová es nuestro Dios y es nuestro pastor. Y mi pastor dice ahí, ¿cómo es que viene a ser nuestro pastor? Dice, dando su vida en San Juan 10:10. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Nadie más va a poner a dar su vida por ti y por mí, ¿verdad? Nadie más va a decir, yo doy mi vida por ti y se va a dejar matar por ti y por mí. Nadie. Por más que te ame, lo va a hacer, ¿verdad? Porque cada quien primero vemos por nosotros para poder ayudar a los demás. Entonces, Él dio su vida por ti y por mí. Por eso es nuestro pastor. Entonces dice, andábamos perdidos, por eso Él vino a reclutarnos como nuestro pastor. En Isaías 53:6. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino. No sé tú cómo viniste a los pies de Jesús, pero yo estaba perdida. Yo no tenía rumbo ni dirección. Yo no le miraba sentido a la vida porque atravesé un momento de grande depresión,
de un matrimonio destruido por la adicción a las drogas, con una vida muy difícil, por golpes, maltratos, abusos físicos y verbales. Yo pensé que yo no iba a sobrevivir a eso, ¿verdad? Una persona que no tenía mucha experiencia, inmadura, de 20 años, no había mucha experiencia en mi vida. Me sentía perdida. Sentía que nadie podía hacer algo por mí, porque mi familia no me podía ayudar, porque ni siquiera sabían lo que yo estaba pasando. Entonces Jesús llegó a mi vida cuando yo estaba perdida en mi situación. No sé en qué situación llegó a tu vida, no sé lo que pasó para que tú vinieras a los pies de Cristo, pero yo sí me sentía perdida, ¿verdad? Yo sí, necesitaba que alguien me guiara y Él llegó a mi ser y me adoptó como su oveja. Y por eso le amo y por eso le sirvo y no me canso de alabar su nombre, porque Él me amó primero a mí. Y Él es nuestro pastor si le damos entrada. Si le abres, Él entra, dice la palabra de Dios. En San Juan 10:2. El que entra por la puerta es el pastor. Él toca la puerta de tu corazón. Si tú le abres, Él entra porque Él es un caballero. Él no nomás se mete, como el enemigo llega y mina nuestra mente y nos pone mentiras, pero Él no. Él toca la puerta de nuestro corazón. Y está en nosotros si abrimos esa puerta y le dejamos entrar. Es decisión de cada uno de nosotros porque la salvación es personal. Te puedo decir, mira, di a Dios que lo recibes en tu corazón, pero si tú no lo sientes, no va a entrar. ¿Verdad? No se puede entrar a las fuerzas. Si alguien quiere entrar por esa puerta y la puerta está cerrada, no va a poder entrar hasta que tú abras la puerta. Así es Dios en nuestras vidas. No entra si no le damos entrada. Si no le permitimos, si no lo invitamos a entrar a nuestras vidas, Él no puede entrar. Por eso es muy necesario que nosotros le abramos nuestro corazón a Él, para que Él penetre en nuestro ser, para que nos cambie y nos transforme. Pero no nomás es abrirle la puerta y Él va a hacer todo. Es empezar a conocerle también a Él. No puedes amar a alguien que no conoces. Si a veces tenemos a alguien tan cercano y no le damos todo el amor y lo conocemos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo queremos amar a Dios si no está con nosotros? Necesitamos tener una relación. Después de que abres la puerta de tu corazón, se necesita tener una relación en comunión con Dios. Eso se necesita para que Él sea nuestro pastor. Si no, no puede ser nuestro pastor. De oídas lo oímos, pero no lo conocemos, ¿verdad? Es necesario una relación. ¿Okay? Dice, las ovejas oyen su voz y le siguen, ¿verdad? San Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. No nomás oyen la voz. Dice, yo las conozco y ellas me siguen. Es cuando ya entablamos una relación personal con Dios. Empezamos a conocerle. Es bien fácil conocer a Dios. La palabra de Dios nos enseña cómo conocerle. Y lo que Él hace en nuestras vidas nos enseña cómo amarle. Entonces dice aquí, la que sigue es, nada me faltará. Filipenses 4:19. Así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Nada me faltará. Pero es que yo quiero un carro y una casa. Nada te faltará de lo que necesites. No cumple caprichos, ¿verdad? Nos da nuestra necesidad. Ahora, si tú tienes necesidad de un carro, y porque lo necesitas para trabajar, para salir, porque ahora es muy indispensable tener carro, ¿verdad? Dios te lo da, pero tampoco le pidas un último modelo, tampoco te vayas grande, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo lo viví. Yo viví eso y por eso yo lo puedo declarar.
Cuando mi carro ya estaba más para allá que para acá, antes de este, 2 antes de este, y le dije al Señor, mi carro ya no sirve, Señor. Yo necesito ir al mandado y a la iglesia y al trabajo. Así es que yo te pido un carro. No tengo dinero, pero te tengo a ti. Casi nada, ¿no? Casi nada. Entonces fui a trabajar a una casa nueva y yo andaba barriendo la parte de afuera y estaba un carro ahí con un letrero de $2,000. Entonces dije, oh Señor, ¿sabes cuánto lo necesito? No les puedo mentir, eso hice. Y seguí barriendo. De repente sale la señora con la que estoy trabajando y me habla desde arriba. Señora Soco, mándeme, le vendo mi carro. Yo supiera que acabo de tocar ese carro. Entonces le dije yo, pero no tengo dinero. Hay que ser sincero ante todo. Y luego me dijo, lo estoy dando en 2,000, pero a usted se lo dejo en 1,000. Uy, qué barato, ¿eh? Ni en el Florido. A manera de comercial. Entonces me dijo la señora, ándele, se lo vendo. Dígale a sus hijos. Y en ese tiempo mis hijos, unos ni trabajaban. Y le dije, pues el hambre le pide la necesidad. ¿Verdad? No le digan a mis hijos. Entonces me dijo, ándele, se lo vendo a usted. Ya me lo quieren comprar, pero yo quiero vendérselo a usted, no sé por qué. Yo sí sabía por qué. Entonces, llegando a mi casa, les comento a mis hijos, me venden un carro. ¿Y en cuánto, ma? 1,000. Ya, ma. O sea, ¿qué es lo que les estaba diciendo? Entonces, al día siguiente voy con mi patrón y le dije yo, fíjese que la señora de aquella me vende un carro. ¿Un carro? Sí, y la conoce. ¿Y en cuánto? Pues que a mí en 1,000. ¿Y los tiene? No tengo. Tengo 2,000 pesos guardados que no los he sacado porque para cualquier emergencia. Yo le presto 500. Ay, ¿cómo se los voy a pagar? Con trabajo. Eso me gusta, dije yo. Entonces, para no hacerles el cuento más largo, Dios me bendijo con ese carro. ¿Verdad? Si tú lo crees, tú lo tienes. Si tú pides conforme a la voluntad de Dios, Él lo hace. Yo no le dije, ay, quiero el carro para irme a turistear. Yo le dije, necesito un carro para ir a la iglesia y al mandado y a mi trabajo. Y Dios te suple. Nada te va a faltar. Todos los de aquí, no hay nadie que se esté muriendo de hambre. Entonces Dios está supliendo tu necesidad. Nada te falta. Todos los que estamos aquí tenemos ropa, zapatos. Dios te está permitiendo que nada te falte. Entonces, nada nos faltará. Créele a Dios. Tienes que tener esa seguridad en ti cuando tú estás orando, que Él suple tu necesidad. ¿Verdad? A mí no me gusta pedirle a nadie, pero yo a Él sí le pido. Amorosamente le pido, mira, Señor, ¿verdad? Ya les he contado muchas veces que no tenía zapatos y le dije, Señor, estos zapatos ya de plano, me da pena ponerme y ujier en la otra iglesia donde estaba. Me da pena que esté en la puerta y con los zapatos ya están bien mal, ya está el tacón chueco, ¿no? Y luego donde iba me tenía que llevar faldas porque no me dejan llevar pantalón. Se miraba más lo chueco. Y le dije, Señor, yo necesito unos zapatos porque me da pena servirte así, mira, están bien feos. Y como que el Señor yo creo que me los vio. Se fijó en los detalles y a los días llegan 30 pares. Ese es mi Dios. Guaraches, tenis, zapatos, de todo me llegó. Entonces, gloria a Dios por eso. Entonces Dios suple. Dios conoce nuestra necesidad. Porque yo no tenía para suplir esa necesidad. Mi esposo en ese tiempo ganaba muy poquito y tenía los cuates. Y al otro niño, bien limitados que estábamos. Yo me puedo pasar aquí las horas hablando de testimonios, cómo la mano de Dios se mueve por mi vida. Cómo ha suplido cada una de mis necesidades. Y muchas personas ya los conocen mi testimonio porque siempre me gusta decirlo, porque eso va a crecer tu fe. Después ya no hallaba cuál zapato ponerme. Tenía otro problema porque si ahora cuál me pongo, ¿verdad? Uno que le cheque a la ropa. Entonces, créele a Dios que nada te faltará.
Nuestro pastor cubre nuestras necesidades. Amén. Vamos a ver el número 2. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Jeremías 6:16. Dice, así dice el Señor, deténganse en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos. ¿Era? Creo que sí, ¿verdad? Entonces, creo que hasta allí era. No seguía. Caminos antiguos. Pregunten por el buen camino y no se aparten de él. Así hallarán el descanso anhelado, pero ellos dijeron, no lo seguiremos. Esos fueron los cabritos, ¿eh? No fueron las ovejas. Están de rebelde los cabritos. Entonces dice, pregunten por el buen camino. ¿Quiénes de aquí saben cuál es el buen camino? Este es el buen camino. Seguir a Cristo es el buen camino. No hay otro camino, ¿verdad? Hay el camino que es ancho, pero ese no te va a llevar con Cristo. Ese no. Malamente muchas personas eligen ese camino. Pero pregunten por el buen camino, ¿verdad? Aprendiendo la palabra de Dios, tú mismo vas a saber cuál es ese camino. Caminando en la palabra de Dios, porque podemos escuchar mucho la palabra de Dios, pero si no caminamos la palabra de Dios, no estamos en el camino. Pasamos cerca del camino, pero no estamos dentro del camino. ¿Okay? En lugares delicados pastos me hará descansar, dice, ¿verdad? Él provee el lugar de descanso. En nuestro entendimiento no hallaremos descanso. En nuestras fuerzas no hay descanso. Necesitamos el camino de Dios para que nos brinde ese descanso. Una vida sin descanso causa estrés y desánimo, ¿verdad? Necesitamos descansar. Yo trabajo 6 días a la semana y este es mi día de descanso. No me levanto más tarde, me levanto a la misma hora, pero aquí descanso. Vengo y me lleno de la presencia de Dios y trae descanso para mi cuerpo. Los afanes de la vida, los afanes diarios nos separan de los lugares de descanso. Las dificultades. ¿No han sentido como que yo a veces llego a mi casa, ni siquiera enciendo la televisión, nomás estoy ahí meditando? Necesito descansar. Mi mente, mis ojos, mis oídos, descansar en la presencia de Dios para retomar fuerzas. Y puedo estar hablando con Él y decirle, Señor, este día no estuvo nada bien para mí. Estuvo pesadito este día. Ya quería salir corriendo de mi trabajo porque tenía mucho trabajo. Y ya le empiezo a hablar y ya dejo que el Señor me hable. Gracias, Señor. Gracias porque me pudiste trabajar. Gente no puede trabajar. Tú pudiste ir a trabajar. Gracias, Señor. Sí, es cierto, yo pude ir a trabajar y me gusta trabajar, ¿verdad? Entonces necesitamos agarrar tiempo donde dejes a un lado la tecnología, donde dejes a un lado la televisión, el teléfono, las redes sociales y descansar en la presencia del Señor. Él sabe de nuestra fatiga cuando todo se vuelve en contra de uno. Él sabe lo que estamos pasando. El día lunes yo me fui a trabajar como todo el tiempo. De repente me avisan que mi mamá se puso muy delicada. Y allá tardo mucho para agarrar un Uber. Tardo como 1 hora y media a veces para agarrar un Uber. No me había llevado mi carro porque mi carro no tenía buenas luces y me pasó días antes que hasta me enfermé porque mis defensas bajaron porque no servían los wipers, no servían las luces y estaba lloviendo. Y manejé mucho estrés y al llegar a casa solté el cuerpo. Le dije, gracias Señor porque me trajiste con bien. Porque venía muy asustada. Porque hay trailers y pasan muy recio y yo no miraba muy bien la línea y el vidrio estaba todo lleno de agua, no servían los wipers. Entonces opté por no llevarme mi carro y me hablan que mi mamá se puso enferma y de repente cuando te dicen esas cosas, pues quieres volar, ¿verdad? Quieres volar desde donde estás hasta donde está mi mamá, ¿no?
Y ya venía meditando en el Señor. Señor, tú conoces todo en mi madre. Tú tienes la última palabra en mi mamá. Pero permite que lleguemos rápido y que lleguemos bien, porque estaba preocupada yo, ¿verdad? Y entonces cuando yo veo a mi mamá, yo pensé que ese día mi mamá se iba a ir. Mis ojos vieron que mi mamá se iba a ir ese día. La miré muy mal. Y la llevé al doctor, la traje para atrás. Y ya cuando no puedes en tus propias fuerzas, cuando haces lo necesario, lo que está en tus manos, ya no puedes hacer más. Tú tienes que rendirte ante Dios. Tienes que descansar en Dios. No tengo otras cosas que hacer. Ya hice lo posible. Ya la llevé al doctor. Ya traje comida para que comiera. Ya no puedo hacer más. Pero me siento súper estresada. Como una olla de presión, ¿no? Por todas las emociones que se manejan y todo eso. Y oré por mi mamá. Y le puse manos a mi mamá y empecé a orar por ella. Yo no te pido cantidad de vida para mi madre. Yo te pido calidad de vida para mi madre, Señor. Tú tienes la última palabra, Señor. Tú sabes todo de ella. La conoces tan perfectamente. Y le descargué mi corazón a Dios en la oración, diciéndole todo. Y cuando oré por ella sentí paz. O sea, te dejo, es como traes un bonche de cosas y le dices, aquí te lo dejo porque yo no lo puedo cargar. Pesa mucho esto. Y tienes que descansar en la presencia del Señor. Y ya me fui a mi casa y al día siguiente me mandan foto de mi mamá y el aspecto de mi mamá cambió de un día para otro. Porque ese día hasta las moscas la andaban rondando. Estaba muy triste la situación. Y Dios no la ha sanado completamente, pero mi mamá está estable. Está estable. No está comiendo lo suficiente, pero está comiendo poquito más que antes. Entonces, a lo que voy con todo esto es que nadie más te va a brindar el descanso más que el Señor. Nadie. Estando en el camino, Él te va a proveer ese descanso, la presencia de Dios. Yo creo que también tú tienes cosas que tienes que descansar. No podemos con todo. Nosotros sin Dios no somos nada. No podemos como ser humano cargar todo el tiempo tanta carga sin depositarla en algún lugar. Si tú agarras un costal como de cemento, por ejemplo, y vas caminando, no vas a avanzar mucho cuando ya no vas a poder, porque tus fuerzas se van a agotar. Necesitas bajarlo, depositarlo en un lugar. Este es el lugar donde tú puedes venir a depositar tus cargas, donde puedes hallar el descanso para tu alma. Tu alma necesita descanso. Entonces ese es, en lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreas, ¿verdad? Él nos da el reposo, nos guía. Okay. Dice, el que sigue, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. El Salmo 62, 1. Solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación. Primera de Pedro 5:10. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. ¿Verdad? Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia. Yo sufrí un poco y después vino el Señor a restaurar mi alma, todo lo que estaba roto, todo lo que necesitaba restaurarse. Él lo hace, ¿verdad? Después de un tiempo. ¿Cuánto es el tiempo que tiene que pasar? El tiempo que tú quieras. Hasta que tú le digas, Señor, haz conmigo lo que quieras, porque yo no puedo. Es el tiempo de tu restauración. Nosotros ponemos el tiempo. Él siempre está ahí para nosotros. En cada situación Él está ahí. Pero depende de nosotros cuánto tiempo queramos seguir sufriendo y no confortar nuestra alma, restaurarla, reanimarla porque necesita reanimarse, avivarse.
¿verdad? Nos guiará por el camino de paz por medio de la oración, ¿verdad? Nos da dirección a través de su palabra, por sendas de justicia, por medio de su palabra. Y conforta y restaura nuestras almas, nos da convicción para andar en sendas de justicia. Cuando nosotros tenemos una relación con Dios, Él empieza a trabajar en nuestro ser, que cuando queremos hacer lo malo, viene la convicción. Y tenemos que hacer lo justo, ¿verdad? Tenemos que ser justos delante de Dios. Y aunque quieras hacer lo malo, ya no puedes hacer, porque ya Dios pone justicia en ti. Y te ponen hay oportunidades para fallarle a Dios. Se te presentan oportunidades, pero el Dios que es justicia te da la convicción para que tú andes por el camino recto. Entonces ese es: confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Y el 4 es: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Verdad? Aunque andemos en valle de sombra y de muerte. Esa se oye como muy fuerte ese versículo, ¿verdad? Pero ¿cuántas de las veces no hemos atravesado por esa sombra? Yo lo atravesé el lunes. Andamos en la sombra de la muerte. No sabíamos si mi mamá se iba o se quedaba, porque ella se fue en un rato, se puso morada y no sabíamos. Pero allá andaba la sombra de la muerte. Y tienes que agarrarte de Dios para que te libre de las cosas, del temor, ¿verdad? El Señor está siempre esperando que nosotros lo busquemos. Y muchas de las veces pasa que llega no la sombra de la muerte, sino que llega la muerte. Pero si tú estás agarrado de Dios, es un tiempo de duelo, es un tiempo de dolor y de aflicción, de un alma quebrantada, adolorida, pero nuevamente te levanta y te restaura, porque te agarras de Él. Yo lo he vivido con la muerte de mi papá, de mi esposo, de mis 2 hermanos. Y no es grato pasar por eso, es muy doloroso. Y alguien que es ajeno a ti no conoce ese dolor. Pero cuando una mujer pierde a su esposo, yo me identifico con esa persona. Yo estuve en esos zapatos, ¿verdad? A un hermano, yo me identifico con ese dolor de la muerte. Ese vacío que se siente de una amistad, de un ser querido. Yo sé lo que es pasar por eso. Pero me agarro de Dios. Me agarro de Él porque Él es el que me va a sacar adelante, nadie más. La gente nos puede decir muchas palabras de ánimo, muchas palabras bonitas y lo dicen con todo su corazón porque nos aman. Pero el único que nos puede sacar adelante es Dios. Pero siendo sinceros con Él, decirle tu condición. Cuando murió mi esposo, yo le dije: Señor, pero ¿por qué te lo llevaste? Si te dije que lo cuidaras, por eso me lo traje. Señor, pero te dije que lo sanaras. Yo sané su alma. Señor, pero tú un día dijiste que íbamos a ser pastores. Él no ocupaba una licencia. Dios te contesta: Señor, ahora ayúdame. ¿Cómo le voy a hacer con mis hijos y cómo se los voy a decir? Y Dios te da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que la gente piensa que yo andaba drogada, pero era la paz de Dios sobre mi vida. Porque Dios te da las fuerzas, Dios te renueva las fuerzas. Aprendemos a vivir con el dolor de la ausencia, pero tenemos que seguir hacia adelante por las otras personas que están con nosotros. Pero Dios pesa los corazones y conoce cada sentimiento y cada emoción. Y Él está ahí para que tú le digas: mira, en este día me siento bien desanimado. Ni siquiera quiero levantarme. Como dice mi pastor, ni siquiera quiero ir a la iglesia. Pastor, no sea así. Pero tienes que ser bien sincera con Dios. Tienes que decirle tu estado. Ella lo sabe, pero necesitamos confesarle a Dios cómo nos sentimos.
Y él dice, ok, y te empieza a sanar. Acuérdense que dijimos que un pastor sana las heridas de su oveja. Y él empieza a sanar las heridas, porque las heridas duelen bastante, ¿verdad? Pero él sana. Nuestro pastor nos sana para seguir caminando en su camino, ¿verdad? Él sabe por el valle que estamos atravesando y Él es el único que nos puede alentar cuando nuestras fuerzas desfallecen. Y su amor echa fuera todo aquel temor que pueda haber. Nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Casi nada, mis niños, Estamos con el Señor, todo se puede. Gracias a Él. Aunque andemos en valle de sombra. Aunque atravesemos por diferentes dificultades financieras, de enfermedad, lo que estemos pasando. Un valle es como yo lo veo como un vado, ¿no? Y podemos pasar por allí porque estar en Cristo no te da la garantía que no vas a pasar por ahí. Pero con Él nos vuelve a levantar una vez más. Muchas veces es necesario pasar por esos lugares porque Dios trata nuestro ser. Dios permite que pasemos por eso. Y decir, ¿sabes qué? Yo pasé por ahí, pero mi Dios me levantó. Él me levantó con nuevas fuerzas. Porque no es en nuestras fuerzas, sino en las de Él. ¿Están de acuerdo? Ok, la que sigue dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. ¿Verdad? Dice, unge en mi cabeza con aceite. El aceite es la presencia de Dios, es el Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas. Una vez que tenemos el Espíritu Santo, no hay nada que pueda venir en contra nuestra. ¿Verdad? Nuestros enemigos van a ser derrotados por Él. Nosotros no tenemos que hacer nada. Solamente estar con Él y Él se encarga de las personas que no te quieren o que quieren hacer algo para tu vida. Él transforma lo malo por lo bueno. Entonces, eso lo hace con el propósito de que nosotros nos paremos más firmes en Él. A veces vienen las pruebas con personas que quieren dañar nuestras vidas, pero nosotros tenemos que estar bien firmes en Él y esas personas que nos quieren dañar se van a hacer un lado, porque no se pueden meter con el que está con nosotros. Dice que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, estamos en el equipo bueno. Dice el 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Fíjese, casi nada. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Cada día son nuevas sus misericordias. Cada día. La misericordia de ayer no es la misma de hoy. Hoy es una nueva misericordia para nuestras vidas. Y el bien y la misericordia me van a seguir cuando yo ando conforme a la voluntad de Dios. Conforme lo que Él está trazando para mi vida. Y lo demás va a venir a seguirme. No tenemos que andar buscando el bien. Es en automático, si uno anda conforme a la voluntad de Dios, esas bendiciones nos van a perseguir. Salmo 34, 19. Era primero San Juan 10, 28. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Esa es promesa de Dios, la vida eterna, ¿verdad? Nadie nos puede arrebatar de su mano. Él siempre va a estar ahí para con nosotros. Dice Mateo 25, 32 al 33. Todas las naciones se reunirán delante de Él. Y Él separará a unos de los otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha
y las cabras a su izquierda. Dice la palabra de Dios. Dice más adelante que las de la derecha entrarán al reino de los cielos y las de la izquierda se las dejó de tarea. Entonces, ouch. Pero somos nosotros quienes decidimos de qué lado queremos estar. ¿Verdad? Dice, Salmos 34, 19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Muchas son las aflicciones que pasamos, pero es necesario que seamos como una oveja obediente que conoce la voz de su pastor y le sigue. Una oveja que se deja guiar, que no anda en su propio entendimiento, que está atenta a la comida que le da su pastor. Cuenta un hombre que fue a un lugar donde había unos campos grandes y llegó un pastor con 200 ovejas a beber agua en un lago. Y llegó otro pastor con otras 200 ovejas a beber agua ahí. Y llegó otro tercer pastor con 100 ovejas. Y esta persona que estaba observando el cuadro dijo, ya se amontonaron todas las ovejas y se revolvieron. Ahora, ¿cómo le van a hacer para saber cuál oveja es de quién? Y se quedaron un rato platicando. Y ya cuando se despiden y se van, cada uno llama a sus ovejas. Con un silbido, no sé cómo le harían, pero las llaman. Y cada oveja de estar revuelta se separa y se va con su pastor. No hablaron de 10 ovejas, de 5 ovejas, hablaron de 200 ovejas revueltas, pero conocían la voz de su pastor. Se separaron de donde estaban, de la multitud, para seguir a su pastor. ¿Verdad? Tenemos que aprender a conocer la voz de nuestro pastor. Para cuando nos hable, separarnos de lo que estamos haciendo y seguirle a él. Porque a veces otras voces nos quieren jalar la atención para separarnos del redil. Hay una foto de yo no sé mucho de tecnología, por eso no puse muchas cosas. Una foto donde Jesús lleva a la oveja en los hombros. ¿La han visto? La oveja que se descarrió y se andaba en el matadero, ¿verdad? Y siempre que veo esa foto, esa imagen, me siento muy bonito aquí adentro porque digo yo, así Dios me cargó en sus hombros cuando yo estaba desbalagada por ahí, ¿verdad? Cuando andaba perdida sin rumbo y sin dirección. Así me siento como esa oveja que me lleva en sus hombros para salvarme de depresión, de maltrato, de todo lo que yo estaba viviendo. ¿Cómo no amar a ese pastor que nos amó en gran manera? ¿Cómo no rendirle nuestro corazón a ese Padre amoroso que nos ama aún con nuestras fallas que tenemos? Porque todos fallamos día con día. Todos le fallamos y Él es perdonador. Y Él nos sana, nos cuida, nos alimenta, nos sustenta, nos lleva por caminos del bien, nos protege de que no caigamos en peñascos. Entonces, este salmo por eso me encanta. Me identifico con esa oveja que fue rescatada. Gracias por escucharnos. Si te gustó el mensaje o sabes de alguien que debería escucharlo, compártelo. También te invitamos a que nos sigas en nuestras diferentes redes sociales que te estaremos compartiendo en la caja de descripción y así puedas acompañarnos en nuestros siguientes eventos. De nuevo, gracias por apartar un tiempo para escuchar lo que Dios tiene para ti. Ten una bendecida semana.